vamos a leer algo relacionado a lo que tiene que ver con esta Navidad. Capítulo 1, vamos a leer lo que sería el Cántico de Zacarías, versículo 39 en adelante. Perdón, 1.67 en adelante. 1.67 en adelante. 67. Capítulo 1, versículo 67 en adelante. Dice así. Y Zacarías, lo encontraron, ¿no? Amén. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, el padre de Juan el Bautista, y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia a nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor, le sirviéramos, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tu niño, profeta del Altísimo, será llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, para el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de la paz. Amén. Amén. Bueno, yo quisiera poner dentro de lo que sería el marco del nacimiento de Jesús y de este gran profeta que Juan el Bautista, fue Juan el Bautista. ¿Ustedes se acuerdan? Lo venimos diciendo en los últimos cultos, que Zacarías se había quedado mudo hasta que no nació Juan, por incredulidad, ¿no? Parece que no, pero la falta de fe es un pecado también para Dios. Entonces él no creyó en lo que el ángel de Dios le había dicho. Y qué curioso, porque no creyó en un contexto religioso. Él estaba oficiando el sacerdocio. Zacarías era, dicen los que estudian, que era de la casta sacerdotal muy importante, no era uno más, era una persona que hoy diríamos dentro de la Iglesia Católica un obispo o alguien de grande rasgo, ¿no? Era un sacerdote muy reconocido, de la familia de Aarón, es decir, que venía de una estirpe, conocedor de la palabra de Dios. Pero sin embargo, cuando el ángel le dice que iba a ser papá, no le creyó. Sí le creyó su esposa, Elizabeth o Isabel. Elizabeth no solamente creyó, sino que cuando se encontró con su familiar María, había meses de embarazo. Llevó la delantera Elizabeth, pero María también estaba embarazada. Y hubo una comunión ahí entre los niños. ¿Se acuerdan que Lucas dice que cuando María fue a visitar a Isabel, dice que el niño saltó en el vientre, ¿no? Es como que los niños, y eso lo dijo Jesús, de tales es el reino de los cielos, tienen una sensibilidad, aún dentro del vientre de su madre, de lo que está pasando. Por eso a veces decimos que a las mamás, cuando están embarazadas, cualquier situación negativa influye sobre el niño. Es decir, el niño no está ausente de los estados de ánimo de su mamá. Por otro lado, Zacarías era una persona, como decía recién, conocedora de la palabra. José no era sacerdote, era carpintero, era un hombre que tenía un oficio. Según los teólogos dicen que el carpintero no era como lo conocemos ahora, que solamente corta madera y hace muebles, sino que eran como una especie de
busca vida, es decir, lo que venía, hacía. Si tenía que levantar una pared, la levantaba, si tenía que corregir una puerta, lo corregía. Changarín, diríamos hoy, ¿no? Hacía changa, ¿no? Es decir, que José y María eran de condición muy pobre económicamente. Cuando va a ofrecer a Jesús en el templo, la ofrenda era un par de pichones de tórtola, que era lo que podían los pobres. No podía comprar un becerro, por ejemplo. Ustedes saben por la historia, ya que estamos a poco tiempo de Navidad, que un censo que fue César Augusto, un emperador que dictó, hizo que se movilizasen todas las personas. Y los cabezas de hogar, los padres de familia, en este caso José, como era oriundo de Belén, tuvo que ir a Belén a producir el censo, a censarse. Es decir, que tuvo que caminar muchos kilómetros con María y en esas caravanas que iban animales. Y yo me imagino a la pobre mujer embarazada en un burro, caminando por el camino, noches frías, porque se calcula que la Navidad fue de invierno. Y lo interesante de todo esto es que Dios estaba muy presente para que se cumpla lo que estaba escrito a través de los profetas, que de Belén nacería el Salvador. Uno se preocupa, como ustedes seguramente y como yo, cada vez más la distancia que hay entre la Navidad actual y el nacimiento de Jesús. Primeramente, no solamente por el consumo, sino porque en televisión, ayer estábamos en una casa de familia con mi esposa y la dueña de casa prendió el televisor y estaba Papá Noel, ¿no? En primer plano. Así como que Jesús no existe para la sociedad, ni para los shopping, ni para ningún lado, todo es Navidad con Papá Noel, etc. Pero esto no es nuevo, porque la sociedad que nació Jesús también le dio la espalda. Se no sabía que Jesús, el Rey de Reyes, a tal punto que los magos del Oriente, que la tradición lo ha bautizado como Melchor, Gaspar y Baltasar, pero no se saben mucho los nombres, pero eran sabios del Oriente, eran astrólogos que estudiaban los movimientos de los astros, pensaron que el rey, ¿dónde iba a ser un rey? En un palacio. Entonces fueron a preguntarle a Herodes si había nacido el rey. Y Herodes dijo, más que yo no hay otro rey. ¿Cómo? Entonces, como Herodes era muy astuto, dijo, bueno, me averiguan muchachos dónde nació, porque yo también quiero ir a adorarlo. Mentira, él quería matarlo, no quería competencia, ¿no? Después Herodes terminó comido por los gusanos, dice la palabra, porque mandó a matar a muchos niños inocentes, que justamente la iglesia conmemora el 28 de febrero como el Día de los Inocentes. Y lastimosamente se hacen bromas cuando no se debería hacer bromas, porque es un día de duelo, ¿no? Muchos inocentes fueron asesinados por Herodes. En este marco que estaba diciendo recién, María y José nacían en un establo porque dice la palabra de Dios en Lucas que no había lugar en la posada. Una vez me decía un amigo mío que fue el que inventó el cuento de Marina, ya que lo mencionó, un hermano de la fe, decía que él se imaginaba, y me causó gracia cuando lo dijo, ¿no? Porque él se imaginaba la Navidad y él decía que el sí de Dios no frena el no de los hombres. ¿Me van siguiendo? El sí de Dios no frena el Dios de los hombres. Perdón. Cuando Dios dice sí, dice sí. Y Dios había pensado en hacer en una posada, porque dice que la palabra de Dios que José y María fueron a una posada, a un hotel. El hotel estaba lleno, entonces no había lugar para ellos. Y decía este hermano que él se imagina la Navidad y habrá dicho, qué tonto que fue el posadero, porque dice Dios no es vengativo, él debe estar en el cielo el posadero. Pero hubiera dicho, si yo hubiera dicho que sí, por ahí la gente se hubiese acordado de mí y figuraba en la Biblia, pero ni nombre tiene el posadero. Y los chicos en vez de armar un pesebre estarían armando un hotel, ¿no?
Y me causó gracia, pero yo digo, este hombre sin conocer, quizás por ignorancia, quizás por necesidad, le estaba negando la posibilidad de que nazca Jesús. Pero no pudo impedir que nazca Jesús. Porque Jesús, dice la palabra, nació igual. Y nació en medio de animalitos, de un establo, un lugar frío. Seguramente en esa época no había pañales descartables. María tuvo que haber improvisado un pañal con algo que le venía ahí. José tuvo que haber cortado el cordón o María, no sé, con los dientes, porque no había bisturí, no había nada. Y encima, los primeros visitantes no fueron la familia, sino unos pastores. Y pastores, no pastores como el que está hablando, eran campesinos que nada que ver con la fe, y de pronto los ángeles dicen, vayan a ese lugar que ahí nació el Salvador. ¿Se imaginan? Si uno está en la maternidad y te viene la voz con cara de delincuente a verte el nacimiento y no viene tu familia encima, ¡qué bajón! ¿Qué bajón habrá sentido María y José al sentir que estaban en otro lugar, porque no estaban en Nazaret, tuvieron que ir a Belén, a otro lugar? Eran como extranjeros en ese lugar. Celebrar el nacimiento de alguien que en ese momento no era reconocido. Y encima, María y José recibió la voz del ángel que le decía que iba a ser el Rey de Reyes. Yo me pongo en el lugar de la sandalia de José. Rey de Reyes me está tomando el pelo, Dios. Evidentemente la fe de José y María fueron muy fuertes. Porque ¿quién lo dudaría? Si a mí me dicen, mi hijo va a ser el rey de toda Argentina, el presidente de la nación, y nace en Villa Tachito, y entre los pobres, yo digo, o Dios se equivocó conmigo, o me está tomando el pelo. Pero Dios hace esas cosas, ¿no? Porque el Señor dice que confunde a los sabios de este mundo para darle apertura a sus ojos a los humildes del corazón. Y hoy la gente está así también, con los ojos vendados. No ve que estamos celebrando un cumpleaños donde el cumpleañero está ausente. No ve que alguien partió la historia en dos, antes y después. Y que en la humildad de un establo nació para darnos vida y vida en abundancia. Cuando Zacarías, y ahora voy al cántico, a esta profecía, que se le abre los labios y dice, bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha redimido a su pueblo y ha enviado un Salvador. Es un cántico precioso de una persona que había quedado mudo por mucho tiempo, por 9 meses. ¿Saben que la mujer no podía elegir el nombre del varón, del bebé? El que elegía el nombre del bebé era el varón, y más un sacerdote. Es como que Dios lo destrona, le saca el lugar de ser cabeza de hogar y pone a su mujer Elizabeth como cabeza de hogar. Y dice, nadie se llamó en la familia Juan, dijo alguien por ahí. ¿Cómo le vas a poner Juan? Que se ponga Zacarías como el papá. Y se puso firme. Se va a llamar Juan, dijo Elizabeth. Carácter. ¿Se imagina una sociedad machista donde la mujer no tenía arte ni parte? Que ella diga, se va a llamar como yo digo que se llama. Me importa un pito la parentela. Me importa un cuerno lo que diga mi esposo porque está mudo. Se va a llamar Juan. Entonces lo miraron todos a Zacarías. Zacarías estaba ahí como pollito mojado en un rincón, mudo. Escribió en una tabla porque no podía hablar. Y dijo, se va a llamar Juan. Y dice que se le abrió la boca. Cuando uno se equivoca con Dios, sea por falta de fe o por lo que sea, nos viene una traba espiritual. El símbolo de quedarse mudo tiene que ver con que se pierde la comunión. Cuando estamos en falta con Dios, sea lo que fuera, no voy a enumerar el pecado, estamos en falta, nos quedamos mudos, quizás no mudos de lengua, pero no tenemos ya comunión, no fluye en nosotros. El Espíritu de Dios empieza a fluir cuando nos ponemos enseguida cuenta con Él. Decimos, Señor, perdón, metí la pata, perdóname.
Él ve un corazón arrepentido y nuestros labios empiezan de vuelta a proclamar alabanza. Lo primero que hizo Zacarías fue un canto de alabanza. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y encima le dedica a su hijo Juan, que él no le quería poner ese nombre. Y vos, niño, mi hijo, irás delante del Señor a preparar los caminos, a allanar los senderos. Juan, cuando ya era grande, seguramente Zacarías había muerto, porque eran mayores, Elizabeth y Zacarías. Juan ya tenía casi la edad de Jesús, porque era muy cercano. Empieza a decir, yo soy aquel que prepara el camino del Señor. Allano los senderos. Y hoy hablamos con mi esposa, ¿qué es allanar? ¿Qué es? Es emparejar la tierra. En esa época no había como ahora empresas que asfaltaban la calle. Allanar el camino es abrir en medio de pastizales y de espinos y de rocas y de piedras un espacio para que alguien pueda caminar. Es decir, es sacar la maleza que impide que uno avance. Y nosotros tenemos que hacer eso con nuestra gente. Cuando mañana cada uno de nosotros estemos en una mesa, que quizás muchos no son cristianos, anímense a hacer una oración, aunque digan que estén locos. Antes de comer digo, me permite, con todo respeto, yo quiero hoy agradecer a Dios, porque es un día especial. A mí me ha tocado, no es fácil, de ir a mesas de personas que celebran la Navidad como el 90%, porque la celebra todo el mundo, se llena hasta ahí, hasta la panza, hasta reventar, y pierde el espíritu navideño. Mañana es una oportunidad para que como cristianos seamos luz. Digamos, siempre pidiendo permiso al ruido de casa, ¿no? Puedo hacer una oración. Y si está usted en su casa, hágalo. Porque de local cada uno manda a uno, ¿no? Acá saben los que son mi familia, cuando vienen acá, ya me miran para decir no a orar, porque ya me conocen. Pero cuando uno va de visita a veces, por respeto, pero no tengamos miedo de mañana marcar la diferencia. Es decir, hoy celebramos algo muy importante, el nacimiento de Jesús. No es el día de Papá Noel, no es el día de la frivolidad, es lo más importante de nuestra vida. Nuestra boca va a empezar a fluir alabanza, porque cuando Dios ve que nosotros marcamos la diferencia, como la marcó Zacarías, y se plantó y dijo, se va a llamar Juan, empieza a fluir la alabanza. Yo quisiera llegar un poco al Cántico de María. ¿Saben que el Cántico de María está inspirado en el Cántico de Ana? Primera de Samuel capítulo 2, versículo 1 en adelante. No lo busque, yo lo voy a leer porque es largo. Ana, igual que María, eran personas que por diferentes motivos no podían tener familia. En el caso de María era imposible porque no había tenido encuentro con su novio, con José, con su prometido. En el caso de Ana, ustedes saben que no había posibilidad de quedar embarazada porque como Elizabeth, Ana era estéril. ¿Se acuerdan la vida de Samuel? Se la recuerdo. Samuel era, antes de nacer, Ana estaba casada con Alcaná, un hombre que tenía dos mujeres. Una era prolífera y la otra era estéril, que era Ana. Elí, el sacerdote, cuando Ana estaba llorando en el templo, es como si Dalila viene acá a las 10 de la mañana, no hay nadie, y empieza a clamar a Dios por algo, y yo la veo por la ventana y digo, se tomó un litro de vino. No estaba hablando en lengua, estaba angustiada, y dice que su angustia llevó a Elí, el pastor de la iglesia, a pensar que estaba alcoholizada. Y Ana le dijo, no estoy alcoholizada, no tomé vino, es que no doy más. Mi competencia, la otra mujer de mi esposo, tiene hijos. Ustedes saben que la familia dice que tenemos que tener hijos, y yo estoy acá. Y le dijo al Señor, si
si me das un hijo, te lo consagro a vos. Y Dios escuchó el clamor de Ana, porque dice que derramó su alma, su corazón, y le dio ese milagro de quedar embarazada, y nació el gran profeta Samuel. Cuando Ana se enteró de esto, cuando Ana empezó a percibir que Dios estaba de su lado, yo voy a leer el cántico de Ana. Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder exalta en el Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Muy parecido a lo que dijo María. Por cuanto me alegré en tu salvación, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como mi Dios. No multipliquéis palabras ni gran altanería. Cesen las palabras, porque Dios es el Señor. Él toca a pesar de las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrantados, y a los débiles los ciñó de poder. María dijo lo mismo. Él exaltó a los humildes y destronó a los poderosos. Es decir, ambas tenían un linaje espiritual. Ambas sin conocerse en el tiempo, porque Ana es mucho antes de Jesús, tenían comunión en el Espíritu. Se ve que María, con toda su humildad y su limitación por su edad, tenía muy metida dentro de esa oración. Porque, como todo judío, mamaba de chiquito las Escrituras. Fíjense en el cuadro, vamos a estar formando el rompecabezas. Por un lado, Zacarías, el incrédulo, el que dudó, el que no creyó lo que dijo el ángel. Por otro lado, María, una niña. Por otro lado, Elizabeth, una mujer ya de edad. Y en ese cuadro, una noche especial. Para muchos era noche mala, pero para María y José era noche buena. Que mañana sea una noche buena en el sentido no de diversión, sino de espiritualidad. Total, tenemos todo el año para festejar fríamente. Pero oremos por nuestro país. Porque estamos viviendo en noches malas, noches difíciles. Noches donde mucha gente seguramente no va a tener un techo. No va a tener un lugar donde comer. Y nosotros somos luz. Y que el Señor de toda luz pueda iluminar nuestro camino, nuestros pensamientos. Dice Ana en el versículo 8, Él levanta al pobre del polvo. ¿Saben lo que es el polvo? Nada. Uno cuando quema algo y queda polvo, ceniza, ¿qué puede reconstruir de eso? Uno puede reconstruir de un jarrón que se rompió y lo pega. Puede armar un papel que se rompió en 2 veces o 3 veces y más o menos puede encontrar la figura. Pero si usted quema un papel, ¿qué puede recuperar? Nada. Dice ella, el Señor levanta al pobre del polvo. Es decir, una de las frases que pusieron acá, que tenemos, es restauración. ¿Saben lo que es la restauración? Es de la nada hacer un milagro. Si nuestra vida está ahora en la nada y está hecha polvo por la desesperanza, es el momento que Dios va a restaurarnos. Pensá en qué estás ahora, quizás hecha polvo. Es decir, no hay algo que no cierra. Él nos va a levantar, nos va a restaurar. Otra frase que se escribió fue salud. La palabra salud en hebreo, que shalom es salud y prosperidad y paz, es muy completa, no solamente paz. Es bienestar. Hay mucha gente hoy que está en un malestar. Nosotros los cristianos estamos en un bienestar, porque tenemos a Dios de nuestro lado. Entonces, es momento de tener una mirada para adentro. Hermanas y hermanos, nuestra Navidad tiene que ser diferente. Marquemos la diferencia.
no caigamos en la frivolidad de la gente, de la sociedad. Y si estamos tentados a hacerlo, que Dios nos dé la fuerza para ser lumbrera en medio de las tinieblas. Vamos a orar. Señor, al leer estas escrituras, este cántico de Zacarías, este hombre que era anciano, pero era un religioso, era un sacerdote. Tu palabra dice que quedó mudo, que no creyó, hasta que él declaró en su corazón el nombre de Juan. Se le abrió sus labios y empezó a proclamar una bienaventuranza tremenda, diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel. Y nosotros juntos ahora como iglesia decimos lo mismo: bendito eres, Señor, Dios de nuestras vidas, porque nos has redimido, nos has mandado un Salvador, Jesús, el único que nos puede salvarnos, que nos puede liberarnos, que nos puede restaurarnos, que nos puede, Señor, levantar del polvo de la nada y hacernos nueva criatura. El único que puede traer esperanza en las mesas familiares. Amén. Mesas que se pelean, que discuten, que compiten, que buscan a veces el lucirse exteriormente con ropaje, pero están vacíos por dentro, Señor. No estamos en contra de vestirnos diferente. Lo que estamos quizás en contra es de tener una vida hueca, externa, sin sentido, Señor. Llena nuestras vidas para que seamos vestidos, como dice el apóstol Pedro, con vestiduras de sobriedad, con vestiduras de humildad, con vestiduras, Señor, cristianas. Ayúdanos a vivir, Señor, en estas fiestas con nuestras familias y ser diferentes, aunque piense que somos raros, aunque piense que somos locos, somos anticuados, que no encajamos con ese sistema de consumo. No nos importa, porque no le importó a José y a María parir en un establo al Señor de señores. Señor, gracias, porque muchos Herodes están hoy en el palacio, están en lugares lujosos, están indiferentes, están quizás en la farándula, no lo sé, Señor. Pero hay muchos establos que están esperando que tú nazcas. Muchos corazones humildes que quieren recibirte. Y que seamos nosotros la voz, la iglesia, que pueda dar esta buena noticia. Como los ángeles le dieron a los pastores, en este pueblo ha nacido un Salvador. Amén. Salvador que sigue salvando, que sigue pregonando la paz, que sigue reconciliando vida, que sigue dándonos sentido de esperanza. Señor, bendice esta Navidad, bendice esta Nochebuena, bendice este día y esta previa a mañana, Señor, para que para muchos sea una verdadera noche buena, de paz, de amor y de justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.